Hola, ¿qué tal? En este ejercicio me piden calcular la derivada de la función g de x igual a e a la potencia menos 2 sobre x al cubo más 3 sobre x al cuadrado menos x más 0.9. Entonces esta es una función exponencial de tipo trascendente. Para derivar esta función voy a utilizar este formulario que tengo aquí, la fórmula número 27. Entonces la fórmula número 27 me dice que la derivada de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada de u. Entonces aquí tengo la fórmula escrita con notación de Leibniz. Voy a volver a escribir a esta fórmula con notación de Cauchy de la siguiente forma. Entonces dice la fórmula que la derivada de e a la potencia u va a ser igual a la misma e a la u por la derivada de u. Entonces esto es lo que menciona la fórmula número 27 que aparece aquí, pero en este caso está escrita con notación de Cauchy. Entonces lo primero que tengo que identificar en esta función g de x es el exponente de la e. Entonces todo este exponente de la e va a ser el valor de u. Entonces para obtener la derivada de esta función g de x, voy a escribir que la derivada de g o g' va a ser igual. Menciona la fórmula que es igual al valor de e a la u. Es decir, tengo que volver a escribir e a la potencia menos 2 sobre x al cubo más 3 sobre x al cuadrado menos x más 0.9. Luego menciona la fórmula que eso que ya escribí, e a la potencia u, lo tengo que multiplicar por la derivada de u. Es decir, esto que ya escribí lo tengo que multiplicar por la derivada, en este caso de u. Y como se mencionó al inicio, el valor de u es todo esto. Menos 2 sobre x al cubo más 3 sobre x al cuadrado menos x más 0.9. Entonces, en el siguiente paso voy a volver a escribir toda esta parte. Esta parte no tiene cambios. Aquí en esta parte para derivar, observo que tengo, aquí en estos dos casos, tengo a la variable x en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es volver a escribir a estas expresiones subiendo la variable x al numerador. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar la derivada de, si yo subo en esta parte la x al cubo al numerador, va a quedar menos 2 por x y cambia el signo del exponente a menos 3. Luego, para el siguiente término voy a tener más 3. Si subo la x al cuadrado al numerador, va a quedar 3 por x a la menos 2. Menos x más 0.9. En el siguiente paso, toda esta parte permanece sin cambios. Entonces aquí en esta parte, la derivada está afectando a cada uno de los términos de este paréntesis. Entonces se tiene que la derivada del primer término va a ser igual a este menos 2 por menos 3, resulta 6 positivo. Entonces va a quedar esta e por 6 positivo por x, y al exponente de esta x se le resta 1 en el exponente, entonces queda menos 3 menos 1, va a quedar x a la menos 4. Luego, para derivar a este término, va a quedar más 3 por menos 2, resulta menos 6. A la variable x se le resta 1 en el exponente, entonces queda menos 2 menos 1, resulta menos 3. Al derivar menos x, se tiene que es la derivada con respecto de x, y la derivada de una variable con respecto de sí misma resulta 1. Es decir, la derivada de menos x va a resultar simplemente menos 1. Luego se tiene la derivada de más 0.9. 0.9 es una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Así lo indica la fórmula más básica de derivación, que la derivada de una constante es 0. Entonces, como esta derivada resulta 0, ni siquiera escribo nada aquí.
Entonces de toda esta derivada resulta 6x a la menos 4 menos 6x a la menos 3 menos 1. Y esto va a estar multiplicando a la e, que está elevada a todo este exponente. Entonces lo que se hace normalmente es escribir primero este resultado antes de la e. Por lo tanto, el resultado quedaría escrito de esta forma. Derivada de g, que es lo mismo que derivada de g, que depende de x, va a ser igual. Escribo primero este resultado. 6 por x a la menos 4 menos 6 por x a la menos 3 menos 1. Y todo esto va a estar multiplicando a esta e con todo su exponente. Entonces el resultado queda de esta forma. Pueden existir variantes para este resultado. Por ejemplo, si alguien quiere dejar estos exponentes positivos, pues lo único que se tiene que hacer es pasar la variable al denominador de la siguiente forma. Quedaría 6 sobre x a la 4 menos 6 sobre x a la 3 menos 1. Y todo esto por el valor de la y. Entonces, esta es otra forma en que podría encontrarse el resultado de la derivada de la función g. En ocasiones, para realizar los cálculos numéricos, es más fácil que las variables aparezcan en el numerador. Entonces, este mismo resultado también se puede escribir de la siguiente forma. Todo esto queda igual. Y lo que voy a hacer aquí con esta e es que las variables que aparecen en el denominador las voy a subir al numerador y va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar aquí todo esto por el valor de e a la menos 2. Si subo la x va a quedar menos 2 por x a la menos 3. Luego, para el siguiente término del exponente quedaría, si subo esta x cuadrada, va a quedar más 3 por x a la menos 2. Menos x más 0.9, eso no cambia. Entonces, esta es otra tercera forma en que se pudiera encontrar el resultado de la derivada de g. Entonces, como lo mencioné, en ocasiones resulta más fácil para los cálculos numéricos que toda la variable aparezca en el numerador. Entonces, cualquiera de estos tres resultados es correcto. Son equivalentes. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.